Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el libro de Ruth, el capítulo 1. Qué bueno que se dan el tiempo para poder escuchar esta clase. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender esto que tiene, esta enseñanza que contiene este capítulo 1 del libro de Ruth. Padre, te agradecemos que podemos estar en este día aquí para aprender de ti, Señor. Sabemos que te interesa, Señor, en cada uno de nosotros, en que prosperemos así como prospera nuestra alma, Señor. Te pido, Dios, que esto nos permita conocerte aún más, Señor, y que este conocimiento, Señor, se haga carne en nuestro corazón. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayudes a discernirlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a darle lectura al capítulo 1 de Ruth. Dice así: Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus dos nueras: Anden, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Dios haga con ustedes misericordia como la han hecho con los muertos y conmigo. Y les conceda el Señor que hallen descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, y vayan, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habrían ustedes de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habrían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano del Dios ha salido en contra mía. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth dijo: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será tu pueblo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí, ya que Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth, moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, este relato histórico narra la historia de esta familia, la familia de Elimelec. Y vamos al 1. Dice que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Esto normalmente significaba que había dejado de llover, o que las siembras y el ganado que tenían el pueblo israelita
había disminuido notablemente. Entonces, pero aunque aquí dice que hubo hambre en toda la tierra, no había hambre en toda la tierra, porque entonces no habría razón para que Elimelech y su familia se hubieran movido de Belén de Judá. Pero como ellos vieron que en los campos de Moab había que comer, por eso se fueron para allá. Entonces, no podemos saber precisamente la razón por la cual había hambre en la tierra, pero sí vemos que no era en toda la tierra, que había lugares donde sí había comida. Y vemos que Moab, ese lugar, no era particularmente un lugar donde se diera gloria a Dios o donde hubiera eh, israelitas. Moab fue fundado por uno de los hijos de Lot, uno de los hijos que tuvo con una de sus hijas. Entonces, empezando por ahí, el principio no había sido bueno para Moab. Entonces, el lugar, pues para nada tenía que ver con Dios. Aún así, esta familia fue para allá. Y vemos que la familia no nada más planeaba quedarse allí un tiempo, sino que emigraba completamente para ahí, para quedarse a vivir. Se quedó en Moab. Dice que en el 3, que Elimelech muere en Moab y sus hijos toman mujeres moabitas, a Orfa y Ruth. Aquí vemos algo que estaba en contra de la ley de Dios, porque ellos no deberían de haberse casado con Orfa y con Ruth, según la ley. Pero como planeaban quedarse a vivir en Moab, pues entonces no vieron ningún problema en tomar a esas mujeres moabitas. Porque si hubieran planeado regresar a Belén de Judá, esto habría sido un problema, llevar a mujeres moabitas a Judá. Pero ellos, como planeaban quedarse ahí, pues no hubo problema. Tomaron a las mujeres. Mueren los hijos de Elimelech 10 años después, dejando viudas a Orfa y a Ruth. Y Noemí escucha que Dios había visitado a su pueblo y decide regresar a su casa. Hasta aquí vemos cómo había sido la vida de esta familia, de Elimelech. Pues habían sucedido 3 tragedias, ¿no? Muere Elimelech, mueren sus 2 hijos, quedando Noemí sola con sus 2 nueras. En este tiempo, el que estas mujeres quedaran viudas, pues era una afrenta terrible. No había forma de que ellas hubieran heredado algunas tierras o pudieran trabajar. Entonces su situación era bastante, bastante terrible. Pero Noemí escucha que Dios ha visitado a su pueblo y decide regresar a su casa. Pero sabe que el problema que va a hacer regresar a su casa con 2 moabitas, con 2 extranjeras que no pertenecen al pueblo de Dios, en apariencia. Entonces, les dice a sus nueras que se regresen con sus padres y busca un argumento bastante fuerte. Dice, ¿para qué se van conmigo si ya no hay esperanza de que yo tenga más hijos para que ustedes se casen? Y aunque fuera así, imagínense esperarse tanto tiempo para poder tener otra vez marido. Entonces Orfa acepta la premisa y se regresa. Y aunque por lo que vemos estaba dispuesta a irse con Ruth, su corazón seguía en su pueblo, su corazón seguía en Moab. Pero vemos que aquí hay algo muy importante. No podemos hablar sobre la relación que tenían Elimelech, sus hijos y su esposa con Dios. Mucho, pero vemos que debió haber sido buena, porque las nueras seguían con Noemí, perdón. Seguían, Orfa y Ruth seguían con Noemí, y eso no es algo muy común, ¿verdad? Vemos que si esta Noemí hubiera sido una mala mujer, que hubiera maltratado a sus nueras, pues en cuanto sus hijos murieron, ellas se hubieran regresado, pero no, la acompañaban y aún estuvieron dispuestas las dos a seguirla a otro pueblo, a un pueblo que no era suyo, lo cual indica que el amor de estas mujeres por su suegra, por Noemí. Entonces vemos que de alguna forma esta familia, aunque estaba fuera de su tierra,
No sé si iban alguna vez habían regresado a Judá, al templo, o, bueno, donde era donde estaba el arca, pero sí tenían una enseñanza de Dios, de manera que eh, trataban bien a las demás personas. Por esa razón era amada Noemí por Orfa y por Ruth. Entonces, aquí sucede algo muy, muy importante. Orfa acepta regresarse, pero Ruth no. Y aquí hay algo muy importante. Dice en el 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. En esta declaración, Ruth está renunciando a todo lo que era ella, a todo lo que tenía, y lo estaba cambiando. ¿Por qué? Por estar con Noemí. Y lo último que dice, y tu Dios, mi Dios, esta es una transformación completa de parte de Ruth. Estaba dejando sus dioses por el Dios de Noemí. Entonces aquí vemos que el ejemplo que le habían dado a Orfa y a Ruth había sido bueno. ¿O por qué otra razón Ruth querría dejar su pueblo, dejar la seguridad, dejar a su familia y dejar a sus dioses por algo que no conocía? Al menos a Dios sí lo conocía y lo había conocido a través de la vida de Noemí. Entonces vemos que Noemí sí era una mujer de Dios, mujer que, bueno, como humana que era, pues sentía el dolor de haberse quedado sola, de haber perdido a su esposo primero y luego a sus dos hijos. Aún así, no se quejaba en contra de Dios, no se quejaba. Decía que Dios había salido en contra de ella, pero no se había quejado, no había dicho, yo, ¿por qué si soy tan buena gente? ¿Por qué Dios me ha tratado así? Pues realmente no lo sabía ella, ni lo sabemos nosotros, por cuál sería el plan de Dios, por lo cual se quedó sin su esposo y sin sus hijos. Sin embargo, ella persevera en Dios. No le dice, no, ¿para qué sirves a mi Dios? Y ve lo que me hizo, mira cómo me ha tratado, mira cómo me ha ido, ¿para qué le sirvo a este Dios? Mejor me voy a cambiar a tus dioses. No dice eso, no dice eso. Entonces, persevera, aún sin entender la razón de su situación, persevera y no se queje en contra de Dios. Eso es algo muy importante. ¿Y qué sucede? Que Dios hace resplandecer su rostro sobre ella, porque no la está dejando sola, le está dando el corazón de Noemí. eh, eh, de Noemí y está uniéndolo con el de Ruth, de manera que es realmente su hija, porque Ruth no tendría por qué trabajar para ella, y sin embargo lo hace. Más adelante vamos a ver cómo realmente Ruth toma como madre a Noemí, y la toma en cuenta como si ella realmente fuera su madre, y la honra como si realmente fuera ella su madre. Entonces, y bueno, más adelante vamos a ver que la recompensa de Ruth y de Noemí por perseverar en Dios. Entonces, la enseñanza de esto es que a veces nosotros estamos sirviendo a Dios, a veces estamos en comunión con Él, estamos pensando que todo va bien y de repente suceden cosas trágicas, cosas que nos parecen en principio que son terribles, que son pues desagradables, que nos causan tristeza, que nos causan dolor. Pero lo importante es saber que Dios tiene un plan y que si estamos con Él, las cosas van a ser, son para bien. Y aquí vemos cómo Noemí regresa a su pueblo, aunque ella dice que regresa sola, no regresa sola porque regresa con Ruth, regresa con una hija que realmente la ama y que la honra como madre. Entonces Noemí no regresó sola, solo que el dolor y el pesar, pues de repente hacen que uno diga cosas que no son del todo ciertas. Pero aún así, Noemí podemos ver que no se queja y persevera en servir a Dios. Y ese es y eso es lo importante, porque finalmente vemos cómo Dios no la olvida, Dios no la desecha, sino al contrario, la tiene en sus planes. Y aunque Ruth no es parte del pueblo de Dios de nacimiento,
ella forma parte de la historia importante de, de Dios en Israel. Entonces, la enseñanza es esta. Aunque no entendamos el plan de Dios, aunque nos cause tristeza y nos cause dolor en algunos momentos, es importante perseverar. No solamente porque estemos, por nosotros mismos tratar de perseverar, sino pedirle a Dios que nos ayude, que nos levante, que nos dé ánimo en el corazón para poder seguir, para poder perseverar. Si lo intentamos por nuestras propias fuerzas, seguramente no lo vamos a lograr. Nos va a ganar el dolor, nos va a ganar la tristeza. Pero si ponemos nuestro corazón en manos de Dios y le pedimos que nos ayude a perseverar, Él con su mano poderosa nos va a sostener, no importa por dónde andemos. Como dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y así es como les digo, mis hermanos, no estamos solos, Dios va con nosotros, pero es importante voltear hacia donde está Él. Es importante para nosotros estar consciente que Dios nos lleva, que Dios está con nosotros en todo momento. Vamos, acompáñenme por favor a leer el Salmo 23, que es un remanso de tranquilidad y de paz el escuchar estas promesas. Dice el Salmo 23:1, Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Aquí está la promesa de Dios, mis hermanos. No estamos solos, no importa por dónde pasemos, no importa lo que tengamos que vivir, Dios está con nosotros. Dios eh, nos tiene en su mano y nos infunde aliento y nos infunde eh, fuerzas para seguir cada día. Bien, esa es toda la enseñanza. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te agradecemos en esta hora la enseñanza que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque vemos que tú te ocupas de nosotros, Señor, que tú continuamente estás con tus ojos hacia nosotros. Te pido, Dios, que esta enseñanza esté presente, Señor, en todo momento. En los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en todo momento, Señor, esté con nosotros. Para que no se nos olvide, Dios, que tú nos sustentas, tú nos sostienes. Te damos gracias en el nombre de Jesús.